Bienvenidos al cuarto episodio de 360 Inmobiliarios. Hoy tema desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es lo que se trata en el mundo del desarrollo inmobiliario? Qué mejor que lo tenemos acá un colega, desarrollador, arquitecto, Daniel Roldán de Concepción del Uruguay, y Marco Martinelli, obviamente colega, corredor inmobiliario, que nos acompaña en esta charla que vamos a tener el día de hoy. ¿Cómo estamos, Dani? Perfecto, Alexis. Marcos, muy contento, siempre sos pionero en estas cosas, así que cómo no acompañarte. Te felicito, los felicito a los dos. Un gusto estar acá y bueno, vamos a charlar un ratito de desarrollo. En esta hermosa tarde de lluvia entrerriana. Marquinhos. Muy bien, contento, gracias Dani por acompañarnos, así que bueno, esperemos que salga bien. Buenísimo. Que podamos conversar sobre temas que realmente le interese a los que están del otro lado. Que creo que en el mundo del sector inmobiliario, el real estate, es más que interesante lo que tenemos para conversar, y sobre todo en nuestras ciudades que por ahí no tenemos como en el común denominador, como sucede en las grandes ciudades, Capital Federal, Córdoba, como este mundo del desarrollo inmobiliario se va conociendo de a poco y a medida que vamos haciendo, esa es la realidad. Está creciendo mucho. Siempre digo que al interior siempre llega 10 años más tarde las cosas, ¿no? Pero bueno, por suerte estamos educando a los inversores, a los interesados, y con este tipo de cosas siempre sirve. ¿Y cómo fue tu experiencia en el primer desarrollo que lanzaste? O sea, ¿cómo lograste juntar la gente para decir voy a hacer este edificio, o el primer desarrollo que hiciste? Bueno, como todo desarrollador arrancás con el friend and family, ¿no? Los amigos que se arriesgan, algún familiar que se mete y arrancamos. Pero bueno, imagínate que con la modalidad legal inclusive que trabajamos, que era un consorcio, un condominio, todo el peligro que hoy implica hacerlo. Está bien, la escala era mucho menor. Hoy estamos haciendo 170 departamentos en un proyecto y esas eran 10. Pero bueno, después con el correr de los años, traer la figura del fideicomiso, que de hecho acá en Gualeguaychú lo tenían bastante implementado, pero ibas a Concepción del Uruguay y no lo conocían. ¿Y en qué tiempo estás hablando de eso? ¿Qué año? Hace 15 años. Y sí, más o menos, cuando se empezó como a visualizar, me acuerdo pautante. acá no todos usaban mucho, la mayoría seguía el condominio y después empezó a... De hecho, cuando nosotros lanzamos el primer edificio a través del fideicomiso masivamente con publicidad, utilizábamos la palabra fideicomiso, invertía en fideicomiso. Y después hicimos un análisis de eso y la palabra tenía una connotación de, no sé si negativa, pero de incógnita, que no exactamente no impactaba positivamente a la comunicación. Y estamos hablando de 2013. 2012, Nosotros lo trajimos a Damián Tagman, que en lo que estamos en el rubro es la eminencia a nivel argentino y latinoamericano. Claro, nos mirábamos, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Y bueno, para eso lo traíamos, para que nos diga y que nos dé un rumbo. Así que bueno, hoy por suerte todo esto, como te digo, sirve para educar y para hacer entender a la gente de que la mejor figura y la mejor manera de trabajar es profesional. Son riesgos, ahora vamos a hablar de riesgos y bueno, arrancamos con eso y la rueda empieza a girar siempre, pasás del friend and family a los amigos o los conocidos de los amigos, y después está la figura esa que para mí es casi mitológica, que es el inversor. ¿Y cuándo el inversor, ese socio inversor que decís, cuándo aparecen? Y bueno, de repente te encontrás con que tenés 3, 4 inversores que son los que te ayudan a arrancar las obras y eso. Pero bueno, antes siempre están. ¿De dónde sale con inversores? Bueno, sí, por esa edad. Tal cual. Siempre cuando yo trato de bajar a tierra de qué se trata esa inversión en el real estate, trato de separar para que se entienda claramente que no es lo mismo aquel que decide invertir como para tener la unidad, ese producto final, ese departamento, ya sea para vivir, para comprar, para vivir o para renta, de aquel inversor que utiliza al sector inmobiliario como un móvil, un medio de ahorro,
que rentabilice ese capital, dejándolo ahí en movimiento durante un ciclo, 3 años, 4 años, 5 años, lo que dura un edificio o más largo, eso depende de cada inversor en sí, pero son como dentro del mismo sector y dentro de la misma, llámese, actividad, porque dentro del sector podemos tener distintas aristas, dentro de la arista de construir un emprendimiento, son distintas las finalidades que hay en un inversor y en otro, sobre todo en nuestras localidades. Porque, a ver si quiero llegar a esto. Nuestros emprendimientos, el 90, 80%, 70%, se apalanca de consumidores finales. O al menos nos pasa a nosotros. El 30%, máximo 40% son de inversores que van a seguir en la rueda. O sea, quizá me interpreté mal. No sé si consumidores finales que vayan a vivir. No. No consumidores finales que vayan a vivir, sino de aquellos que... Rentista. Sí, que quieren quedarse con la unidad. El 70% quiere quedarse con la unidad. El 30%, máximo 40%, es el que quiere dejar ese capital que siga dando vuelta. Y en la mayoría de los casos también al tiempo suelen usarlo como escalón y decir, bueno, vendo, o si uno le presenta algún negocio, decir, bueno, salgo y vuelvo a entrar en otro. No lo hacen con ese fin, pero se termina dando que en 2, 3, 4 años, después que lo alquilen, tipo alquilado y demás, cuando uno le lleva la oportunidad, dicen, bueno, salgo y vuelvo a entrar en otra cosa. Eso se da muchísimo también. Sí, hay creo que 3 perfiles muy claros, como decís. El usuario final que realmente va a ir a vivir esa unidad. El comprador inversor de que lo va a comprar para después tener una rentabilidad de alquiler. Y después sí, el inversor, ese calificado que te mira hasta la tasa interna de retorno y que te dice, bueno, en este momento sí es una oportunidad y que sabe que puede salir dentro de 6 meses, 1 año o 1 año y medio. O más. O más, por supuesto. Ahí ya te da la coyuntura que tiene el país y en qué momento entra, por supuesto. Pero todos esos inversores es un submundo que tenemos nosotros para hacerlo hacer, digamos, lograrlo hacer nada más que, nada menos que un edificio, nada más y nada menos que en este país. Y bueno, por eso nos gusta tanto. Si arrancamos en un país a contribuir, terminamos en Y otro. lo dominamos en otro, sí. Siliconqui lo dice mucho eso y es igual, ¿viste? Con otro presidente, con otras reglas, con otra inflación, con otras reglas de juego. Ahora te voy a contar una experiencia personal de esto puntualmente, pero antes de meterme en eso, digo, lo que mencionaste recién, cómo tener que jugar con estas variables de los distintos públicos en el mismo producto. Porque nosotros no podemos, si bien tenemos que adaptar el producto, llámese al edificio, a las viviendas dentro del edificio, en el caso de ser un edificio de vivienda o lo que fuera, para convencer de que ese producto puede ser un buen móvil para el inversor, que tenga retorno a la hora de salir, en un plazo medible, que pueda ser una buena unidad de renta, que a su vez esa unidad se revalúe en el tiempo por ser demandada, ¿sí? Y que pueda resolver la vivienda de alguien. Eso, a la hora de pensar en el desarrollo inmobiliario, es el mayor desafío que tenemos, me parece. Sí, estoy de acuerdo. A ver, nosotros, hablo por ahí un poco de la empresa nuestra, que es RR Desarrollo, y en Concepción del Uruguay. Pues cada uno tendrá. Y están nosotros también como vendedores y como los que comercializamos nuestros propios productos, en tratar de encontrar el perfil de ese inversor o esa persona que viene a comprar. Porque muchas veces viene como un usuario final y no le vas a estar ofreciendo un departamento destinado a turismo. O viene con alguien, como hablamos, de tipo de inversores, de que de repente quiere comprar una unidad para después revenderla. Yo le digo, bueno, si la querés revender después, no te metas acá donde yo tengo una lista de 150 departamentos para vender después, porque oferta y demanda vamos a estar compitiendo conmigo. Metete en este, que es un proyecto exclusivo, que tenés pocas unidades y va a haber escasez dentro de 3 meses, cuando yo ya no venda más, ahí sí podés ponerte a vender. Y bueno, de ahí yo creo que encontrar también el perfil. Y creo también desde el desarrollador tratar de tener un abanico, nosotros en ese sentido creo que lo logramos,
de eso, es decir, bueno, el que va a querer para la renta, el que va a querer salir, el que va a querer realmente vivir, el que se quiere meter en turismo, el que quiere locales comerciales, bueno. Y no mezclarlo tanto en tu mismo. Dentro del mismo edificio. Claro, pero bueno, depende también de cada ciudad y de cada proyecto, eso es lógico. Yo, por ejemplo, Me ha pasado mucho de que la mezcla entre departamentos grandes, por ahí que lo buscan como consumidor final, para vivir, y el departamento destinado a la renta, a veces cuesta sacar el grande, digamos, porque tenés dos perfiles de gente que dice, "Mira, yo no quiero algo más exclusivo y no mezclado". mira, a mí me pasó con un proyecto frente a la plaza de Concepción Uruguay, la plaza principal, el último terreno que quedaba en la esquina, o sea, de la ciudad de la Frente al Club Lanús. No, en la plaza, el CEN, No, estoy bueno, de PH, o sea, del Distrito de Patrimonio Histórico, no podés construir mucho. Obviamente, enfrente a la plaza de cualquier ciudad del mundo es un lugar importante. ¿Ah? Y obviamente la mayoría de los compradores que yo podía llegar a tener era de usuario final, porque era la doña Rosa que enviudó y que quiere dar ahí. Pero era un terreno con las limitaciones que tenía, que lo único que me daba era para mirar a la plaza 2, 3, 4 departamentos y no más que eso. Porque si vas a comprar frente a la plaza es porque querés mirar frente a la plaza. Vale. Y el producto en sí que terminamos haciendo comercial para que se pueda desarrollar algo fue departamento de turismo. Monoambientes y que pueda explotarlo todo. Bueno, ya un modelo de negocio. Pero ¿por qué? Porque no puedo encontrar compradores de $350.000 y que, o si te compran $300.000, no, pero no te tocó el home a la plaza. No hay forma. Salvo que hagas 25 pisos con todo, que es un cribo. O tenés que hacer piso completo, que decir, bueno, listo, el departamento. ¿Qué va a hacer? Lo pagan. Porque, a ver, nuestras ciudades, yo me he cansado de repetir esto, tiene un problema de escala. O sea, de escala de capital. Nuestras ciudades en relación a las mega ciudades son estas intermedias entre los 100 y 150.000 habitantes que no somos ni chicha ni limonada ni grandes ni chicos, donde verdaderamente cuando vos querés escalar el nivel de capital, me refiero, y eso está relacionado con el nivel de ingresos de la gente que vive en un determinado territorio, no hay otra, no podés lograr que vos en un segmento de edificio, porque necesitas una determinada escala de metros cuadrados para que los costos te rindan y que los precios puedan ser competitivos, no lo lográs, porque no tenés cantidad de compradores que puedan acceder a eso o quieran, y si no lo haces de esta manera terminás teniendo que optimizar. Y los momentos también, porque entre que lo desarrollás y lo tenés, por ejemplo, hoy yo creo que acá harían falta más departamentos exclusivos, lo que hablamos. Un piso, decir, un departamento de 120, 140 metros. Exacto. Hace falta. Pero como tenemos el de Rivadavia, por ejemplo, y no hay más departamentos y hay gente que quiere. Pero hace falta, cuando están terminados, pero así te cuesta arrancar de pozo algo que sea como mayor a la media de lo que se demanda. Sí. Y porque cuando es de usuario final lo peleas, digamos, lo querés ahí, lo que se le pasa a vos, pero cualquier persona que llega a querer comprar un departamento de usuario final y tiene más de 45 años como nosotros, dice, no sé si... Hablará por vos. Claro. Se te escapó a vos. No llega a ser razón ya del país todavía. Pero todos te dicen, no sé si voy a estar dentro de 4 años. Te lo dice el que tiene 40, el que tiene 50, el que tiene 80. Es decir, pero creo que pero es cultural de la propia persona decir, bueno, se acaba de divorciar, acaba de enviudar o lo que sea y necesita meterse en unos pocos meses. Y bueno, ellas son o más bien es el otro condimento que tenemos en el sector, que por un lado son inversiones de mediano a largo plazo. En el sector inmobiliario son inversiones de mediano a largo plazo. Cualquier inversor tiene que saber eso, que inclusive son de escasa liquidez, si bien de gran volumen, pero no son negocios de liquidez inmediata. Es difícil volverte a hacer líquido, o al menos tiene un ciclo, que es difícil acortarlo. Y por el otro lado, el ciclo de la construcción, o sea, lo que conforma la oferta del sector inmobiliario,
tampoco lo podemos modificar en corto plazo. Porque ahí me corro un momento del sector del real estate. El sector inmobiliario en general, para que se modifique, para que se renueve, son sitios larguísimos. No es como el Bitcoin que en 2 días te cambia todo y entras, salís. No, acá hay meses y los meses se transforman en años. Y bueno, sí, es así. Hoy, quería decir que hoy el usado está haciendo un negocio en todo lo que es. Bueno, no. Desde ya. Por supuesto que va a cambiar. Pero bueno, hoy en día el usado es el que está dando su fruto y muy bien. Es que está sosteniendo el sector. Van a arruinar el stock seguramente, pero bueno, luego hablaremos del crédito hipotecario y si vendrá o no. Bueno, miren, todas esas cuestiones. Está pasando un poco que se está vendiendo en lo que estaba más difícil de vender. No, como que Porque se limpió la oferta de lo que más se demandaba. Entonces, pero al no haber oferta de lo que más se demandaba, digamos, hoy Es como está la- pasando que los precios se le afirmaron un poco y encima se están vendiendo cosas que vos decís, che, me costaba venderlo antes y hoy están vendiendo porque el consumidor ya vio que es lo que hay en el mercado. Y ahí es donde vos decís, che, es el momento también de desarrollar y meterle. Pero bueno. sí, por el otro lado, Tenemos hoy lo que hable ahora vamos a hablar del riesgo y demás. Te doy el pie, porque en este escenario actual, cerca de fin de año, el 2025, post elección favorable para el gobierno oficial, nos encontramos con todo el entusiasmo de que podemos visualizar alguna mejora que pueda venir en el próximo año, pero cuando te bajás a la realidad y mirás el Excel y mirás los costes, decís, ¿dónde está la mejora? ¿Cómo no veo eso? Y sí, lo describiste tal cual. O sea, hoy tuvimos una reunión en la oficina nuestra, una reunión interna con todos, también como para contarle internamente al cliente interno en qué situación está. Lo vemos en todos lados, no es una cuestión nuestra, ni de Entre Ríos, ni de Nutrición. Esto es a nivel país y pasó durante el año y medio, desde que bajó la inflación a cero, llamémosle. Que la inflación fue decreciente, esos son los términos correctos. A ver, antes se construía $500, $700, lo que sea. Bueno, hoy se construye al doble. Un 120, 130% más aumentó el costo de construcción en dólares. En venta, la planilla de venta tuya es la misma que hace un año. Bueno, la mía también. ¿Cuánto podés marcarle? Muy poco, un 20% le subiste. Re bien. Pero de ahí se achicaron todos los márgenes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer mucho más eficiente cada minuto de trabajo, cada ladrillo que pones. Y eso le lo da a las empresas que están más serias y que pueden llegar a bancar todo esto. Porque después la mayoría de desarrolladores y de empresas constructoras No lo puedes llevar adelante. No lo puedes llevar adelante. Si no tenés una posibilidad de, vamos a decirlo bien entrerriano, de aguantar el huascazo, no lo podés El continuar. otro día lo hablábamos con él también. Te hace dudar cuando tirás la planilla y los números y pensar los valores de venta, por más que sea optimista, que decís, bueno, lo voy a conseguir, te hace dudar. Lo hablábamos con él, si es que hace. ahora, ¿Lo alargás, no lo alargás? ¿qué es importante ahora? Que el inversor lo vea eso. Porque esto inevitablemente, en algún momento esto va a subir el costo. El valor de venta. El precio. Entonces, así para nosotros las empresas nos está costando, el tipo que quiere invertir, es el momento. Es el momento porque debería subir, es inevitable eso. Pero viste que siempre cuesta, porque uno está desde este lado y puede darse cuenta, porque convive con esto permanentemente, pero el que no está, No. que hasta inclusive, muchas veces el inversor tiene muchas cosas al alcance de su mano, si bien por ahí son menos los que están como diciendo sí. Y eso El sector inmobiliario, este rebote va a venir. Y ahí tenés algunos que ya, de hecho, la respuesta después de las elecciones fue notable el cambio en el acelere en la consulta o de la toma de decisión de algunos que los tenía ahí dando vueltas. el lunes, vos electoral, pase 15 días. Tal cual. Pero yo debo haber tenido 8 reuniones de venta, sí, con la boca seca.
Pero ¿qué nos pasa? Creo que van a estar de acuerdo conmigo. Que nosotros tenemos de este lado esa visualización del rebote, pero cuando la queremos trasladar a números posibles, no tenemos claro cuál es el número posible que pueda alcanzar en ese rebote a la hora de la venta, ¿no? O sea, hoy tenemos claro los costos de construcción, o medianamente, porque esa tendencia decreciente Desde la línea ya me ha dado un punto de equilibrio de conocer el costo en dólares que más o menos te ayuda, ¿no? Eso hoy estamos más cerquita que hace 3 o 4 meses atrás. Sí, totalmente. Más Pero, preciso. más preciso, ahí va. Pero no así en el posible precio de venta dentro de 6 meses, dentro de un año. Y a ver, lo que pasa también, o sea, estamos en Argentina y la realidad es que estamos, por más cálculos que hagamos, no lo vamos a ver. Sí, lo que ha pasado a nivel electoral le da cierto panorama por la tendencia que tiene ahora. Ponerle un número es dificilísimo. Pero ahí el ladrillo históricamente sirvió. Y ahí esa es una respuesta sencilla, pero que con muchísimo fundamento. Pues es que igual yo esa respuesta trato de sacarme el cassette Y sí, negro y yo lo manifiesto de otra manera. A ver si te sirve esta. El mate que estamos tomando está, pero bueno, no vamos a ponerle ficha. El tipo del roto. Mira, le van a mostrar ahí. No, para los que nos están mirando, después le hago un zoom acá. El sector inmobiliario se comporta exactamente igual que otro mercado. Y lo que nosotros nos tenemos que dedicar es a conocer los ciclos de este mercado. Como cuando vos vas a realizar una inversión en otro mercado, tenés que conocer cómo se comporta ese otro mercado. ¿Cuál es la seguridad del ladrillo? Que a lo sumo queda en un bien tangible, está ahí, en un bien que vos lo puedes tocar, palpar, ahí va, listo, quedó. Y si no es el momento que tiene el mayor valor, bueno, ahí está el bien. Sí, el 90% de nuestros clientes. Exacto, que como la inversión inmobiliaria no la podemos, cualquier inversión no la podemos disociar del riesgo. Entonces, hay inversiones que son más rentables, pero con un nivel de riesgo mayor. El sector inmobiliaria tiene un nivel de riesgo menor, por ende la rentabilidad posiblemente también. Histórico, la realidad es eso. Esa es la realidad. Y no, cuando yo digo que no es calificado, no significa de que llegue a comprarte un ton, no, digamos, no. Y no que por ahí hay otros que buscan otras cosas, acciones, buscan, no sé, criptomonedas. Tenés inversores de 70, 80 años que te dan vuelta en una media en 2 segundos, pero porque saben lo que quieren y porque han vivido todos estos ciclos. Y es por nosotros la primera vez que vivimos, o no, lo que hablábamos el otro día en la Expo Real Estate, es la primera vez que vivimos con nuestra empresa sin inflación o con una inflación de 2 puntos. No, tal cual. Entonces hay que acostumbrarse. Yo le hablaba hoy de obligado a medir y optimizar todos los costes y demás, porque los tiempos que teníamos antes, yo creo que la misma inflación nos iba curando, corrigiendo las falencias que uno tenía desarrollando. Hoy me parece que se acabó eso, pero creo que en todos los rubros igual hay que producir más y achicar. Tenía los dólares en Arri en el colchoncito, Ganaba plata con la plata. sacándolo todo. Ahora, cuando dejaste los $100 este último año, ya lo comiste. Claro, eso el inversor lo ha visto también. Sí. Yo creo que el inversor también, yo creo que son en la venta de cruzado más que nada, hubo un tiempo que no creía mucho que los valores iban a empezar a primar y te seguía como discutiendo, no, porque no se vende. Y cuando empezó a ver que no encontraba lo que conseguía, empezó a ver que cuando se decidía ya era tarde, empezó a decir, yo, bueno, tomo la decisión más rápida y los precios empezaron a firmar. Yo apuesto a eso de acá para adelante, que decir, bueno, a ver, el consumidor ya la vio un poquito de que realmente el mercado empezó a crecer y que si pierde este tren de meterse, posiblemente sea tarde también para meterse. Yo tengo esa fe, pero ¿Me animo o no me animo? Dentro Era un cuentapropista, ¿no? Después hay esos clientes que han hecho sus cositas, su inversión propia, su departamentito, arregla el garaje y todo. Claro, el quilombo que es, el despelote que es de tener albañiles. Y cuando ve el metro cuadrado
¿y cuánto está a construir? ¿Y cuánto hay? Y dice, no. Termino yendo a comprar uno del coso, total, está... Toma, te busco el problema y de última, Totalmente. a costa de perder un margen de rentabilidad que era el tiempo hora que nunca midieron, el tiempo, el ahora hombre, quiero decir, que nunca midieron cuando se dedicaban a hacer eso. Y el riesgo. Yo, tomando lo que mencionaste y haciendo como un repaso muy general, lo hemos medido. Nosotros en el sector inmobiliario tuvimos la caída de precios en términos nominales. Empezó desde el segundo semestre del año 2018, eso lo conversamos en otro episodio con los chicos acá. A partir del segundo semestre del 2018, nosotros en ese año, en febrero de ese año, teníamos un tipo de cambio de 25 mangos en febrero. En el 2018 hicimos la expo en el Congreso en Concepción. Estamos en el medio del Congreso y me acuerdo sentado con Martín Teco chusmeando el tipo de cambio se había ido de 42 mangos. 25, 42. De ahí nosotros tuvimos una caída, empezó la caída de los precios nominales y cuando vos lo trazás hasta el momento de Alberto, o sea, cuando hubo el recambio este último presidencial, fue casi entre un 40 y un 50% que perdieron valor las propiedades. Lo medimos eso. Hoy te compramos bien. Sí, obvio, en general, o sea, por eso se trasladó al precio. Hoy se recuperaron, las propiedades más demandadas se recuperaron rápidamente ese 40%, pero lo que pasa es que el costo y toda esta incidencia le impactó en más del 40%, o sea que tendría que recuperarse mucho más de eso que cayó en aquel momento, para los números actuales, por eso estamos hablándolo en números nominales nada más. Yo en ese momento llegué a vender departamentos en $25.000, la facultad de medicina. Ahí eran los que te apalancan al inicio y todo, pero eran $25.000, y decís, no puede ser. Y sin embargo te daba y te servía. Claro, hoy pensar en menos de 50, $55.000 un departamento. No, acá de hecho son los menos, sí. Acá en Sodores son los años. O sea, pues, esa edad tiene su particularidad. Nosotros estamos frente a la facultad de medicina, con un terreno con muy poca incidencia. Entonces sé que puedo vender en eso. Pero es irrisorio haber vendido en $25.000 en ese momento. No, a nosotros también nos pasó. Nosotros Vendimos del monoambiente $42.000 era algo así. algunos en 37, 38. Ah, por eso sí. Eso fue. Bueno, que hoy estos mismos monoambientes vendimos unos 60.000 $2 y está hablando de hace 3 Post cuarentena, ¿te acordás? Del 20, sí, firmamos el fideicomiso, llegamos acá y al otro día no pudimos venir a trabajar porque era la cuarentena, el 20 de marzo. Pasamos de $1 de 80 mangos a 120. Entre que nos fuimos volvimos a trabajar. Nosotros en este momento estamos terminando un edificio que arrancó en ese proceso con un tipo de cambio cotizado, el presupuesto a 76 mangos y hoy lo estamos terminando con $1 de 1.400 de eso. Bueno, pero ahí está el timing que a veces sin querer lo tiene el inversor. Ese inversor que entró en 25 y hoy le vale 70. Obvio, hay un tema. Cuando vos lo mirás así aislado, el rendimiento de esos dólares es indiscutible. Pero cuando lo mirás en el costo de reposición, Metro cuadrado. y exacto. Bueno, pero me pasó desde ese momento que veníamos hablando, 3 años atrás, ¿tá? Yo había vendido en $50.000. Estamos hablando en 15, calculo, bueno. Había vendido $50.000 en departamento. Y de repente cuando querían salir, decís, ¿cuánto vale? Está 55. Pero si te das vuelta, me compras 2 departamentos de 25, ¿entendés? Desde el pozo. Bueno, lo hemos visto en un montón de TikToker y todo, bueno, lo ideal también es medirlo en metros. Todo lo tienen que medir en metros, bueno, arrancás con un monoambiente, después te vas a uno de un dormitorio. Pero hay que hacer las dos mediciones. Y el análisis de cuánto realmente lo grabó, porque una cosa es el valor con que vos se los ofrecés o lo cerrás, y otra cosa es en el tiempo, realmente cuánto lo terminó pagando. Exacto. Pero vos sabés que ahí me detengo un ratito, porque en las charlas que he tenido con
sobre estos temas, sobre la medición de la inversión, no hay que disociar la medición de la inversión, o más bien hay que tomarla respecto a qué otro uso vos le pudieras haber dado a esa inversión. Ese es un costo de oportunidad. Por supuesto. Porque es cierto que el primer parámetro es medirla contra el costo de reposición. O sea, yo vendo este teléfono y en cuánto lo vendo para reponer más o menos este, o qué plata tengo agregada para comprar algo similar a esto. Ese es el punto número uno. Pero si yo en el momento que tomé la decisión de invertir en este teléfono hubiese tenido la posibilidad de invertir en otra cosa, entonces al valor que me adquiere ahora, pasado el tiempo, este teléfono, yo lo tengo que contrarrestar contra qué otro uso alternativo le hubiese dado. Y es difícil. Sí, El resguardo de valor termina ganando siempre. por eso, porque muchas veces las discusiones son, pero entonces no rinden las inversiones inmobiliarias. No, pero pará, ¿contra qué nos vamos a medir? ¿Qué otra cosa hubiese hecho vos de no ser que hubieses Es inventado? decir, bueno, me hubiera comprado 3 Bitcoin, por decir un número. Claro. Porque estaban en $17.000. ¿Y por qué no lo no hiciste? metro. Claro, hoy está 100, recién me llegó una notificación, está a 100, hace 2 meses atrás estaba a 127. Y así todo decís, ¿sabés qué vas a ir? Y ves los 3 años del Bitcoin y sabés que viene así. Y sí, sin embargo es casquible y el ladrillo vos lo ves y está. Y convengamos que también el desarrollo es para, no sé si es tanto para el que tiene la plata y quiere venir y comprar a precio final, que ese se lleva su rendimiento, porque si entra con toda la plata cuando está arrancando el emprendimiento y en un mayor rendimiento, no es que vos decís, che, yo lo terminé pagando y la tenía de entrada, la mayoría lo va pagando. Sí, obvio. Entonces también así, cuando te dicen, yo qué hubiera hecho con la plata, y sí, pero tampoco la tenía. Tenías todo. Porque en 4 años me trajiste todos los cheques que te entraron. Y si la tenías y no la utilizaste en otra cosa, y viendo, bueno, ya es tu capacidad de conocimiento financiero. Pues la realidad es que uno cuando nosotros tenemos clientes que se han sumado con más de un departamento y son más flexibles y te van trayendo lo que tienen y no. Bueno, ahí entra también El tipo, en la habilidad nuestra de decir, bueno, abriendo un tipo con, no sé, con $100.000, quiero un departamento, pero tengo los $100.000, me está quemando, no puedo dormir. Comprate dos dedos de 150, entonces te tomo la... Y estaré formé, no, sí, en el plazo de $2.000. Te he comprado, te da por el ingreso, te la tenemos y le vas con no. ¿Viste? Y es ahí ir conociendo eso que quiere realmente el inversor y que obviamente a todos les sirve. Por ahí pasa la cosa. ¿Qué estrategias considerás, Dani, como ideales para cualquier inversor que decida meterse a invertir en un emprendimiento inmobiliario, que conozca o que no conozca? Y a su vez también un poco, ¿qué estrategias estás implementando vos como desarrollador para dar a conocer tus productos? Después vamos a hablar un poco de las tecnologías, pero bueno, vamos paso a paso. Si tenemos que estar enfrente a una persona que está analizando invertir en emprendimientos inmobiliarios, ¿qué le decimos? Bueno, a ver, se basa mucho en la confianza, lo sabes bien. Esa confianza con los años la tenés que demostrar, tenés que entregar en tiempo y forma, tenés que ser creíble. Es una herramienta que hay que desarrollar con el tiempo inevitablemente y creo que por lo general para los inversores esa es la herramienta más fuerte a la hora de ir a hacer una inversión. Ir con alguien capacitado, conocido. En la ciudad, como decís, de 100, 120.000 habitantes, ya todos saben quién es Alexis Neuwirth, ya todos saben quién es RR Desarrollo. Entonces, en ese sentido, para mí es la carta que siempre jugamos. O sea, inevitablemente, a la hora de cuando llega un inversor, alguna relación siempre hay. Después, con quién trabajás. Nosotros, los estebanos, nos han abierto muchas puertas muchas veces. Y a la hora hablaba un poquito de lo que sería la tecnología o cosas nuevas para demostrar. Yo sé, por ejemplo, nosotros ahora en el proyecto Vita Campus 2, que es un proyecto muy grande,
implementamos una plataforma donde el inversor puede entrar, ver qué torre invertir, entrar en el plano, tener todas las características y ahí mismo directamente contactarnos con WhatsApp, bajar la carpeta de venta, hace todo él. ¿Por qué? Porque muchas veces ya llega con una información que era lo que no pasaba antes, a raíz de, insisto, con todo esto, ya llega y el inversor está muy informado, está sobreinformado de todo. A veces está bueno y a veces no tan. Porque viene con, mira, quiero comprar esto por tal motivo. ¿Y por qué? Y donde le das un poquito de vuelta y dice, pero me parece que tu producto es este, ¿no? Insisto siempre en el nombre que tiene la empresa, el desarrollador, creo que es la herramienta más importante. Y cuando pensamos en números o en, che, vamos a materializar esa idea de inversión hoy en el mercado, volvemos a situarnos en el momento en el que estamos, o casi entrando en el fin del 2025, noviembre estamos ya. ¿Qué sería lo que vos asesorarías para aquel inversor que no le interesa vivir, si no le interesa, che, quiero entrar en el sector inmobiliario porque quiero tener algo, esa es mucha de las... Sí, quiero tener algo ahí, no sé, no tengo claro, quiero comprar algo porque tengo una liquidez que me permite comprar algo y cuando le entras a preguntar sobre su presupuesto le puede dar tanto para un 2 ambiente, para un 3 ambiente como para un 1 ambiente, porque puede pasar eso. A ver, hoy, ¿qué considerás que el segmento en Concepción del Uruguay, después vamos a hablar un poco acá en Gualeguaychú también, sería el producto demandado y por qué? O sea, ¿por qué alguien tendría que ir a comprar esto? Bueno, lo dijiste bien. Puntualmente nosotros y en Concepción del Uruguay, fuerte nuestro es frente a la Facultad de Ciencias de la Salud, tenés 2.500 alumnos que son de afuera. En realidad son 5.000 alumnos, 2.500 son de afuera. Hicimos el primer proyecto que fue Vita Salud, con 66 departamentos. Vita Campus de etapa 1, 88 departamentos, y ahora estamos más 170 departamentos, paseo comercial y cohousing, que es una unidad nueva, que ahora después te voy a contar un poquito, ya lo conoces. Pero ahí es un producto que, por algo que estamos haciendo, porque se está vendiendo bien, ese es el primero que recomendaría. Y el segundo, Concepción del Uruguay no es ni Colón ni Gualeguaychú en lo que es turismo, lo sabemos, pero a diferencia de estas dos ciudades, nosotros tenemos alrededor de 1.200 camas. Acá en Gualeguaychú tenés alrededor de 10.000, 12.000 camas, si no me equivoco. Y por más que no sea tan turística la ciudad, evidentemente hay un margen de crecimiento ahí a nivel turístico y sobre todo de calidad de prestaciones que hay que dar, que lo tenemos que tener. Entonces, cuando entras a Booking y ves de repente cuánto está una noche en Concepción del Uruguay, hay números interesantes. Pero obviamente siempre respaldados de una marca, siempre respaldados de alguien que gestione y administre todo esto. Entonces hicimos 3 ubicaciones, una en el centro, otra Puerto Viejo y otra Puerto Nuevo. Y bueno, también estamos apostando a eso, hay mucha gente que nos está acompañando. ¿Y en tipología son 2 ambientes? Son monoambientes y de un dormitorio. ¿Metros aproximadamente? Y entre 30 y 45 metros cuadrados. Y a ver, para tener una referencia, entiendo de que, bueno, no conozco específicamente cuánto estaría rentando un departamento en un alquiler tradicional. Y a ver, no venimos a inventar nada. Esto se hace en muchos lugares, digamos, el formato de condo hotel, solo vimos una vuelta de roca que no es un hotel, pero por lo general que está dando el doble que un alquiler tradicional. Es decir, un buen ambiente en Concepción del Uruguay hoy en día se puede estar alquilando en 350, 400.000 pesos. Cuando vas al neto que te puede llegar a quedar en el total del año, porque obviamente fluctúa, y está cerca de los 800.000 pesos. Descontando insumos, descontando todo lo que tenés que descontar de eso, bueno. Apuntándolo del turismo, digo. Exactamente. Que mucha gente lo está haciendo, pero bueno, hay mucha gente que quiere meterse, pero no quiere estar un sábado a las 10 de la noche y mientras está en un asado con los amigos que te llame el turista y te estoy llegando a abrir. No.
Bien. Y en términos de rentabilidad, ¿qué podemos pensar que eso está rindiendo cuánto aproximadamente anual, suponiendo un dólar constante, que tuviéramos como tomar el dólar de hoy, 1.400 mangos? Y bueno, por eso, supongamos que a hoy de 3 o 5, esto te debería estar dando arriba del 7. Bien. Te debería, después, ¿qué puede pasar? Una temporada espectacular que va a subir la ubicación, digo, frente a la plaza que estamos haciendo el departamento de turismo. A veces no depende tanto si el río, no, tenés todo el año, tenés gente que va a hacer cosas, no es un turismo de vacacionar. Y bueno, a esos parámetros es ver la película y no solamente la foto del fin de semana largo. Desde ya, desde ya. Verlo en el año. Y en Gualeguaychú vamos a hacer el repaso un poco general de lo que pasa en términos de valores, rendimientos o rentabilidades que hay detrás del alquiler. Y parte también lo que decía Agradecidos. Daniel, a ver, hoy el monoambiente, el departamento de dos ambientes, ha mejorado el rendimiento de la renta. Entonces creo que es algo que el rentista tiene que apuntar, el inversor tiene que apuntar a meterse. Y aprovechar lo que siempre se dijo, digamos, refugiar el capital, la forma, las facilidades de pago que tiene un emprendimiento. Muchas veces no, ese tipo de propiedades, o el que está arrancando también, el que está comenzando la inversión, no es a lo que quisiera llegar, pero usar ese tipo de departamento o entrar ese tipo de inversiones como es para ir escalando. Lo mismo pasa con los loteos. Yo a veces digo a la gente, che, vienen queriendo ver un departamento y cuando llegan ven que no le da el presupuesto. Bueno, mirá, tenés desarrollo de loteo para ir metiéndote y decir, bueno, voy metiendo el capital. Me meto en el sector, conozco el sector. En un momento vas a tener el terreno más lo que puedas seguir pagando para pegar el salto y llegar a la renta o llegar a tener la inversión que está buscando. Creo que sí, hoy está y apostando a la estabilidad que creo que podemos llegar a tener, creo que hay que animarse, sumado a los costos que todavía para mí siguen siendo bajos de los inmuebles. Hoy se están dando cuotas en los loteos que comparado con otras cosas son muy bajas, digamos. Entonces creo que Si un televisor lo compras con 300 Claro. pesos, 400. se dan cuotas de $200, $200 y piquito de dólares, que no sé si para lo que vale hoy se ha dado muchas veces, digamos. Bueno, esa es la versatilidad que por ahí tiene el desarrollo inmobiliario. Nosotros nos ha pasado esta particularidad acá en Gualeguaychú. Como bien lo hablamos en el primer bloque, ha sido momentos complejos de lanzamiento de nuevos proyectos que tengan relación con la construcción puntualmente. Y ha habido un boom de emprendimientos inmobiliarios de loteo, fraccionamientos de chacras, en zonas urbanas con todos los servicios, y nos hemos abocado a eso puntualmente porque también ese inversor encontró en estos loteos ese medio para decir, che, me involucro, acá tengo la posibilidad de meter una cajita de ahorro, de tener esto con una cierta accesibilidad y con un ticket menor de lo que le pudiera costar obviamente un departamento. ¿Qué utilidad le da a esos? Y depende mucho el momento, pero hasta ha logrado, en términos de un año, superar el 20%. Superar largamente el 20%. Sí. Mi pregunta iba de cómo lo utilizan después esos lotes para hacer qué, hacer viviendas. No, tenés estos dos perfiles. Realizarse, puede ver qué pasa. Muchos lo compran con un fin determinado, es decir, mira, lo compro porque acá voy a empezar a conseguir, porque son loteos que están bien ubicados, no son zonas que ya están desarrolladas la mayoría. Y muchos lo compran, me capitalizo, aprovecho, como lo hablábamos recién, pero ahí no le da la escala para llegar a otro tipo de inversión. Y cuando llega el momento final, o cuando lo sumado al rendimiento que tuvieron, ¿no? entre la inversión y la rentabilidad, ahí tomar la decisión, bueno, a ver, salgo porque conviene salir o me quedo y apuesto a invertir, a construir, a hacer otro. A ver, son los momentos del mercado, porque como hablamos un rato, nosotros tuvimos un caso particular donde el primer lote se vendió en 16.000 y moneditas de dólares aproximadamente, para cuando estamos hablando en el año y medio valer 25.
Entonces, esos parámetros son los que se dan en un momento determinado, no es siempre. Pero si agarraste justo ese momento y justo ese producto y todo lo demás, bueno, tenés esa posibilidad. Así como también, vamos a ser claros, hay otros productos que no han podido crecer y hasta inclusive capaz crecieron cero y se sostienen porque cayó la demanda o porque el costo de la construcción se elevó tanto y lo terminaron de pagar, se metieron o se sumaron al emprendimiento un poco tarde y pagaron los mayores costos, entonces tienen que esperar un ciclo más largo, porque esa es la realidad. Y no sabemos si en ese ciclo más largo se va a obtener esta misma rentabilidad del ejemplo. Eso ya es el mercado. No hay otra que La propiedad económica refaccionar es la que le ha costado levantar un poco el precio, al menos acá. Que la gente dice, bárbaro, lo compro barato, lo pago X, pero el tema es todo lo que le tengo que meter arriba y ahí es donde... creo que la inversión que hay que hacer arriba es la que no ha dejado que esos precios crezcan, como sí crecieron otros que por ahí no hay que gastarle tanto. Eso se ha marcado acá al menos en el Guayú muchísimo. O sea que en resumen siguen siendo los deptos de menores metros cuadrados los más demandados. Ojo que nosotros hemos tenido momentos... Determinado, de los departamentos terminados se ha vendido. Hoy hay más demanda de 3 terminales, incluso no para renta, para vivir, que el desarrollo. Que tampoco teníamos tanto desarrollo nuevo en este último tiempo, que lo hemos agregado un poquito. de probablemente entre 70 y 80 metros cuadrados para vivir, ahora ha tenido una... que esperamos también. Por lo general, vendés. Es difícil. Y decir, bueno, te quedas con un ticket de 10 departamentos para vender a lo bulto. Eso no. Y es medio difícil. A veces sí, en el rol de inmobiliaria suele pasar. Ah, pero y más atravesando los momentos que atravesamos, yo creo que muchos ya han podido aguantar un stock de una cierta magnitud, porque es más, es muy probable que se comieron stock para sostener y terminar. Y bueno, una de las cosas que creo yo que el inversor debe entender, volviendo a este tema, es los ciclos del sector inmobiliario, que no son ciclos cortos. Lo hablamos en el primer bloque. Y así también pasa que cuando se desordena un poco la macro, los ciclos en fabricar ese bien también se demoran. Pero lo que nosotros siempre tenemos como obligación a la hora de ser desarrolladores es, si me demoro, acá te cumplí con el producto que te terminé. Si me demoro porque no pude manejar los tiempos, acá te protegí tu patrimonio, acá está tu capital y está tal cual como yo te lo prometí hacer en aquel momento. Creo que ese es el gran desafío, al menos como siempre hemos visto nosotros, decir, che, esto lo tengo que proteger hasta las últimas consecuencias. No hay otra. Y no, si te ofrecí este teléfono, no te voy a entregar uno rosado mañana y no tiene esto otro. Eso creo que para nosotros es vital. Y hay, lamentablemente, hay de todo. Eso, un rubro donde la experiencia o hasta a veces la incapacidad ha jugado en contra con algunos inversores. Y bueno, ahí es donde por ahí tenemos que sacar chapa. Lo que sí la tenemos y lo que trabajamos día a día. Así sea, bueno, no que lo entrego mañana, pero sabes que te estoy entregando lo que habíamos acordado. Y sí, es cierto. Hablabas también, ¿no?, hoy de la tecnología y lo que hablamos. Antes de entrar ahí, permitime agregarte algo más que me parece clave para dejarlo plasmado. En más de una oportunidad, en charlas que he tenido sobre esta última temática que estamos charlando, es: vos recordás siempre que si acá no hubieses invertido con nosotros, de vuelta al tema anterior, ¿en dónde estaría? Y lo que yo te estoy tratando de defender es que si esos montos en dólares que vos pensaste que ibas a invertir no lo tenías acá y lo tenías guardado, hasta inclusive perdías plata. Ah, sí. Y si lo tenías en tu actividad principal, llámese, bueno, vos sabías que la podías multiplicar o no en tu actividad principal. Si la sacaste de 10 por algo. Por algo salió, claro. Entonces, eso siempre es parte de, a la hora de, che, yo quiero invertir. Bueno, perfecto. Todas estas son las variables. Y estas son las cosas que pueden pasar. Porque cuando el que está comprándonos departamento, unidad,
está invirtiendo con nosotros, está asumiendo un determinado nivel de riesgo con nosotros porque estamos edificándolo juntos, porque tiene que ver con eso. Información también que él decía que tiene cliente cuando viene, el cliente nuevo que viene, que no te conoce, también ya miró, si hiciste 2, 3, 5, 10 edificios en una ciudad o 20, ya sabe. Y entonces cuando viene, sí, puede tener un comentario, che, mirá, este edificio se demoró un poco más, pero ya sabe que hay 20 edificios hechos y terminados y entregados y funcionando. Y Yo lo digo también siempre dentro del estudio nuestro y de la empresa. Nosotros llevamos entre comercializados en obra y entregar todo, más de 700 departamentos. Y digo, por ahí se quejan cuando pasó algún problema en esto. Imagínate, vamos a 500 departamentos, el 1%. 5 departamentos que tengas un problema. Son 5 y... Que la mayoría son solucionables. supuesto. El 99%. Por supuesto, si ahora, si hiciste 10 departamentitos, lo entregaste y man, está bien, pero si hiciste 500, podés tener una tasa de error, y una tasa de error del 1%, es un montón, parece un montón, ¿me entendés? Y otra cosa, pero esto da para otra charla, porque esto también hace a aquellos que deciden invertir en emprendimientos. No hay que olvidarse que hasta inclusive quienes han tenido posibilidad de comprar un auto 0 kilómetros, fabricado 0 kilómetros, también han tenido fallas. Obvio. Y ahora yo te hago otra pregunta. Y no somos Toyota. Perdón. Sí, ahí pip. La construcción sigue siendo tan artesanal como antes, más allá de las mejoras tecnológicas que se han incorporado, que han sido muchísimas. Pero sigue siendo un rubro artesanal y no hay otra forma de construirlo, lamentablemente. Y demanda muchísima mano de obra humana para eso. y está escasa manera de... Buena. Y otra cosa, y con esto lo cerramos en este tema. También el inversor no todos, pero ha considerado que luego de terminado un edificio, durante determinado tiempo, no tenga que ponerle un centavo a ese inmueble porque es nuevo. ¿Cada cuánto le hacemos un service a un auto de 0 kilómetros? Al año o menos. Cada 10.000 kilómetros. ¿Y son gratis los servicios? Entonces, no hay problema de pagar un service que hasta sale más caro muchas veces que cualquier mantención. Podemos armar algo así. Ahí dejo el tema para el próximo video. Bueno, da. Departamento y... Pero, güey. Sí, con estas cosas y tal cual. Y eso que estamos... Y la cerveza. ¿Viste? Che, y para cerrar este episodio, ¿qué le dejamos a quienes nos están escuchando y viendo del otro lado? Hoy un día de lluvia. Hicimos una hora... Una horita y monedita. Estamos acá porque somos apasionados, nos gusta. Tenemos trayectoria en todo esto. Sabemos lo que hacemos. Y el ladrillo te va a acompañar siempre, ya sea para una inversión, para un hijo, para un divorcio, digamos. No hay que dejar de olvidar eso, somos muy capaces de invertir y de generar valor, como dice siempre Mali Bajes. Y bueno, nada, que se tienen que acercar, que tienen un poquito, se tiene que animar y confiar en las caras visibles. Estamos haciendo este podcast porque no tenemos nada que esconder, ¿o no? Y bueno, nada, invitado siempre a preguntar. Yo muchas veces hay inversores que por no preguntar no se meten y eso y terminan enganchándose. Así que nada, quiero aprovechar a agradecerte también. Por favor. Un placer haber venido y te felicito, los admiro, más allá de tenemos más relación con Alexia, admiro lo que hacen. Esto de podcast lo sacaste ahí de la galera y estaba muy bien. Un rato la tuvimos, pero... Cuando me senté acá que venía. ¿Cómo grabar? Lo que pasa es que esto lo vemos lejano a nosotros.
Dani. O sea, nosotros tenemos relaciones tan cercanas con nuestros públicos, clientes, que nos cuesta ponernos detrás de la cámara y escalar lo nuestro o hacerlo un poco... A vos más o menos, estamos con la cámara. Pero tampoco es una cosa que... Es cierto, es cierto. Y es eso, o sea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no estos entrerrianos acá, los entrerrianos que nos comemos las sellas? Y hablaste de Entre Ríos, nosotros, yo, vos, con Martín Tesco, Paula, logramos algo que a nivel país asombró. Por ahí para el que lo ve de afuera no es nada, pero de repente tener un stand de Entre Ríos con empresas privadas, en la Expo Real Estate más importante de Latinoamérica, Llamó la atención. llamó la atención. Hay varias provincias que quieren limitarlo. Y bueno, pasa eso. Nosotros a veces nos tenemos que creer más. Tenemos en Entre Ríos es flor de provincia para hacer un montón de cosas, para crecer y para invertir. Y por eso también vienen muchos de Buenos Aires. De otro. Y hay que hacerlo. Por eso esta iniciativa hay que meterlo. Es así, es así. Bueno, muy bien. Espero que nos sigan en el próximo episodio y ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.